Uno de los últimos temas que nos toca ver en esta materia se refiere al proceso de reorganización nacional, como algunos lo han llamado, el cual se extiende históricamente entre 1976 a 1983. Para algunos fue llamado históricamente como una dictadura militar, la última que hemos tenido durante nuestra historia argentina, aunque algunos ya están prefiriendo llamarla como una dictadura cívico-militar, porque empieza a participar en este proceso tanto los militares como diferentes acciones y organizaciones netamente civiles. Para entender este proceso, remontémonos un poquito antes y recordemos que Juan Domingo Perón desde 1955 había partido al exilio primero a Paraguay y luego se exiliará en España, donde intentó volver a la Argentina en 1964, pero fracasó en su intento, y luego lo intentó de vuelta, esta vez exitosamente, en 1972, durante la política del GAN, promovida por Alejandro Agustín Lanusse, el cual intentaba llamar a elecciones, promovía la participación de los diferentes partidos políticos, permitió la participación del peronismo como partido político para la presidencia de la nación, aunque no le permitió a Perón ser candidato a la presidencia. Por lo tanto, lo que había hecho Perón en ese año 1972 es nombrar a un colega suyo, Héctor J. Cámpora, apodado El Tío, para asumir la presidencia en caso de que triunfase. El lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. En efecto, Cámpora asumió la presidencia tras haber ganado las elecciones con el 49,5% de los votos, aunque gobernó por un periodo muy breve de tiempo, y en su lugar asumió provisionalmente Raúl Lastiri, y luego se llamaron de vuelta a elecciones donde la fórmula había sido Perón-Perón, donde se postulaban Juan Domingo Perón para la presidencia y su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, para la vicepresidencia. Sin embargo, Perón gobernó apenas unos meses, ya que el 1 de julio de 1974 fallece, quedando en su lugar su esposa María Estela Martínez como presidenta de la nación. Para entonces recordemos que también el peronismo se había dividido en dos bandos, un peronismo de izquierda más combativo, más ligado a las ideas de izquierda, las ideas socialistas, a ese pensamiento que a través de la guerrilla o a través del combate se implementaría una sociedad más equitativa, sin capital privado, y otro peronismo más militado por las facciones antiguas, las del 45 en adelante, que sería ya un peronismo de derecha. Perón había dicho que en el acto de 1964, en el marco del Día del Trabajador, él prefería más el peronismo de derecha y había descartado ese peronismo de izquierda. Al asumir María Estela Martínez de Perón la presidencia, va a continuar con una política emprendida ya por su esposo, conocida como el Pacto Social, el cual pretendía garantizar los beneficios de tres grupos sociales: los trabajadores, los empresarios y el gobierno, a través de una política de aumento salarial por 20%, un congelamiento de precios por 2 años y la suspensión de paritarias, o sea, de acuerdos de aumento salarial por 2 años. Se intenta que cada uno de los grupos obtenga algún beneficio. Sin embargo, María Estela Martínez es una mujer poco preparada en la política, menos aún, obviamente, para poder ser presidenta, y más bien fue una mujer bastante influenciada por los sectores afines al peronismo de derecha, por ejemplo, José López Rega, apodado El Brujo, un líder de la facción conocida como la AAA, una facción bastante de derecha, el cual luego obviamente va a presentar su renuncia. Al presentar la renuncia, José López Rega, que había sido la mano derecha de María Estela Martínez, se queda
prácticamente sola, ya que no tiene mayor respaldo político. Durante su presidencia se efectuaron también diferentes levantamientos o acciones extremistas de esa vieja izquierda y de la izquierda no peronista, así como también de la extrema derecha. Es decir, se desarrolla durante su presidencia diferentes atentados o movimientos insurreccionales entre un bando y el otro. Se llegó a 1975, año en el cual el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, aplica una política económica conocida como el Rodrigazo, mediante el cual varios de los servicios públicos y el combustible fue aumentado en un porcentaje bastante notorio, como ustedes están viendo aquí en pantalla. Toda esta situación de desequilibrio lleva finalmente a que los militares promuevan nuevamente una tentativa de golpe de Estado que habrá de efectuarse finalmente en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Por lo tanto, María Estela Martínez de Perón, quien había asumido luego de la muerte de su esposo en 1974, finaliza su mandato luego de este golpe de Estado. La, el llevarse a cabo este golpe de Estado inicia el periodo del proceso de organización nacional, que había tener como eje a cuatro grandes presidentes. Jorge Rafael Videla, entre los años 1976 y 1981, Roberto Viola, entre el 81 y el 81, ya que estuvo durante algunos meses, Galtier, entre el 81 y el 82, que fue el presidente que efectuó la Guerra de Malvinas, y Reinaldo Vignone, que será una presidencia de transición entre un gobierno de facto a un gobierno constitucional. Durante la presidencia de Jorge Rafael Videla, que fue quien estuvo más en la presidencia durante esta época conocida como proceso de reorganización nacional, efectuó una política conocida como terrorismo de Estado, el cual básicamente a través de métodos eh, violentos inducidos desde el mismo Estado, se intenta eliminar a toda la facción opositora al gobierno, especialmente, obviamente, a la sección más extremista de la izquierda. Esta política de terrorismo de Estado mediante secuestros, mediante asesinatos, llevó también, mejor dicho, está marcada dentro de lo que se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Una política efectuada en el contexto de la Guerra Fría, mediante la cual Estados Unidos intenta asegurarse que en ese contexto de enfrentamiento entre el comunismo proveniente de la URSS y el capitalismo como máximo referente a Estados Unidos, se evite que el capitalismo impregne en Latinoamérica. Es decir, evitar que el comunismo se desarrolle por todo el continente, para lo cual considera necesario formar gobiernos militares en toda América Latina afines a Estados Unidos y tomar las medidas necesarias, incluso mediante un terrorismo de Estado, para evitar que el comunismo esté presente en América Latina. Es decir, tomar las medidas necesarias para evitar que el comunismo esté presente en América Latina, ya que se considera al comunismo como un peligro. Por supuesto que esta doctrina de seguridad nacional, en los casos de terrorismo de Estado, va a llevar a la sistemática violencia de los derechos humanos. Derechos humanos que por supuesto fueron violados a partir de la política de desaparición de personas, de secuestros de personas que directa o indirectamente habían mantenido alguna relación con la extrema izquierda o no. Es decir, toda aquella persona sospechosa de tener alguna ligación con la extrema izquierda, con ideas comunistas o con ideas opositoras al gobierno existente, se la secuestraba y su paradero no era vuelto a conocer. Algunos fueron asesinados y otros volvieron a la sociedad nuevamente sanos y salvos, aunque sí con algunas heridas. Esta política de desaparición de parte del Estado va a llevar a la conformación de agrupaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
tendiente